Ahí ve. Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien. Y llegamos a nuestra última clase, ¿sí? Que hoy ya hacemos el cierre de liquidación, ¿sí? Así ustedes el día martes 19 a las 9 de la mañana, lo veo aquí para que no me olvide, les voy a dejar habilitado. Igual como lo venimos manejando todos estos 6 meses, a las 9 de la mañana o antes, unos minutitos, yo les voy a estar mandando un mensajito diciéndoles que va a estar habilitado el campus, que pueden ingresar y que tienen tiempo para rendirlo hasta el jueves 21 a las 23:59, como lo venimos manejando siempre, ¿sí? Y ahí me van a dar un tiempo que es jueves, viernes hasta el sábado, ¿sí? Sábado a la tarde, yo ya podría cargar las notas en el campus, ¿sí? Donde figura el foro, ahí ustedes van a ingresar y van a ver todo el listado de los que rindieron. Ah, no, esperen. El día lunes yo me voy a estar comunicando con ustedes, ¿sí? Voy a poner en el grupo quiénes son los alumnos que están en condiciones, ¿no?, de rendir, eh, que seguro sus representantes nos van a enviar un listadito y yo les envío a ustedes quiénes son los que están en condiciones y les menciono cuál va a ser la contraseña, ¿no? Cuando ustedes ingresan al campus, les va a solicitar, ingresen la contraseña, y es la que yo les voy a decir a cada una, ¿sí? Y rinden, ¿sí? Se maneja igual que todos estos meses, y para ver el examen o las notitas, ya las ven en el foro, ¿sí? Ahí van a estar cargadas las notas de ustedes, y de ahí tienen que esperar más o menos entre 7 y 15 días, ¿no?, que sus representantes les van a entregar sus certificados, ¿sí? Normalmente son esos tiempos, ¿sí? Espero que no, este mes no sea la excepción, ¿sí? Y después ya fijamos para los que no pudieron rendir, yo digo así, no, porque normalmente no les va mal, para rendir el día 26 el recuperatorio, ¿sí? Yo les voy a estar informando nuevamente en el grupo para que ustedes lo puedan rendir y bueno, lo hacen sin ningún tipo de problema, ¿sí? Así es la metodología, ¿sí? Bueno, y nos queda rendir un cuestionario más que es de liquidación, ¿sí? Que se los voy a dejar el sábado a las 9 de la mañana, ¿sí? Así ustedes lo rinden. Sábado, domingo, hasta las 23:59 nada más, ¿sí? Así ya el día lunes, puedo comunicarme con ustedes y enviarles la contraseña, ¿sí? Para los que están en condiciones. Vamos a ver nosotros la parte práctica, ¿sí?, de liquidaciones, que es muy, yo digo que es sencillo. Lo único que hay que tener en cuenta una serie de procedimientos, ¿sí?, que vamos a manejar muchísimo las leyes que estén vigentes, ¿sí? Y también tengan presente el ámbito donde ustedes van a cumplir funciones. No todos manejan la misma metodología, ¿sí? Supónganse, a ver, un ejemplo muy, muy complicado, que es el área docente. Es muy engorroso, muy complejo, ¿sí? Al momento de liquidar sus sueldos, porque allí cada docente tiene una carga horaria distinta, ¿sí? No todos manejan la misma cantidad de horas cátedra, supónganse, ¿sí? Entonces va variando, ¿sí? También en el caso del ámbito de la policía, es también bastante complicado. Sí, es un poco más sencillo en el ámbito comercial, ¿sí? Que es justamente el que vamos a ver nosotros, porque es donde nosotros vamos a cumplir, ¿no?, nuestro trabajo.
Y también vamos a hacer una mirada en el ámbito de la construcción, ¿sí? Que podemos trabajar. Aquí, fíjense, no porque vamos a trabajar construyendo, ¿no? No está mal, pero vamos a trabajar liquidando, ¿no? Sus sueldos. Esto, si ustedes lo recuerdan, yo la semana pasada les comenté, ¿no? La estructura que podía llegar a tener un recibo y en el campus les dejé habilitado un modelito, ¿sí? De recibo de sueldo. Y hablábamos de algunos aspectos positivos para las personas que estamos trabajando de manera activa y que estamos no cargando o en algún momento acumulando algunos montos para cuando trabajemos o ya pasemos a, o no trabajemos, ya estemos en nuestra actividad pasiva, ya estemos jubilados, ¿sí? Y podamos hacer uso de algunos beneficios, que es la jubilación, obra social seguro, ¿sí? Y que todo este tiempo vamos a ir cargando, vamos a ir acumulando para cuando ya estemos en esta última etapa de nuestra vida, tengamos, ¿no? Un medio para poder abastecer, ¿sí? Nuestra vida, que muchas veces es la más complicada porque ya hay medicamentos y demás, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver la parte remunerativa, ¿sí? Que yo les comentaba la semana pasada, que hablábamos de un sueldo básico, hablábamos también de la antigüedad, que lo hemos visto en algún momento, hablábamos de acuerdo al tiempo de trabajo que uno puede llegar a tener, ¿sí? Hoy ha variado. Hay algunos ámbitos que ya no hablamos de 3 a 6 meses, sino hablamos de 9 meses de prueba, ¿sí? Se extendió, ¿sí? Hasta un año puede ser, ¿sí? Y a partir de allí ya se empieza a computar la antigüedad de los trabajadores y va a empezar a tomarse en cuenta para el periodo de vacaciones, ¿sí? También lo consideramos a partir de la antigüedad. Después tenemos estos adicionales que, bueno, son una especie de premios. Más que todo son otorgados en la parte fabril, ¿sí? Donde, de acuerdo al nivel de producción, se establece un pequeño adicional o premio. En cuanto al presentismo, este es un factor que sí debemos analizar porque la ley de contratos de trabajo establece que no se puede otorgar en realidad, a ver, el trabajador no puede faltar más de 2 días, en realidad es un día. Decimos dos porque lo puede faltar, ¿sí? Pero uno de esos días tiene que estar justificado, ¿sí? Si no está justificado, ustedes van a tener que realizar el sequita de presentismo, ¿sí? Eso es, siempre va a tener que ser, vamos a ir manejando una disminución de sus días, ¿sí? No vamos a tener los 30 días, sino vamos a ir haciendo esa disminución. Después los aumentos voluntarios, bueno, depende, ¿no? Acá los acuerdos que se realicen en ese ámbito pueden ser, ¿no? Aquellos factores numéricos o de montos, ¿no? Que se van a otorgar. Después acá tenemos el aguinaldo, ¿sí? El SAC, el sueldo anual complementario, que se los mencioné también, ¿no? Se elige aquel mes con el monto superior, ¿sí? Para que se pague en mes de julio los que estamos activos, en junio las personas que están pasivas, ¿sí? Los jubilados, y luego en diciembre es igual para todos, no hay diferencia. Y después vacaciones va a depender de la antigüedad, ¿sí? De acuerdo a la antigüedad que tenga, va a ser el periodo de vacaciones, que es una licencia ordinaria, llamamos nosotros, ¿no? Que es con goce de sueldos. Después tenemos las horas extras, que yo les comenté. Pueden ser al 50%, al 100%, pero va a variar,
¿sí? El tiempo que normalmente horas al 50 son horario diurno, ¿sí? Horario normal, hasta las 21 horas, ese tiempo se paga al 50%. A partir de las 21 horas hasta las 6 de la mañana es horario nocturno y se paga al 100%, ¿sí? Después, eso es en horario de lunes a viernes. Después tenemos los sábados y los domingos, dependerá, algunos lugares se trabaja también los domingos. En esos días se pagan al 100%, ¿sí? De acuerdo al tiempo. Hasta las 13 horas, 13:30 se paga el 50%, luego ya se paga el 100%. Hay que tener en cuenta también los feriados, ¿no? Nacionales, especialmente los provinciales, ya son acuerdos con cada provincia establece, ¿sí? La modalidad de trabajo que se va a cumplir, ¿sí? Y allí también, en ese caso, se pagan al 100% si el empleador desea abrir sus puertas, ¿sí? Si no, bueno, ese día no se paga. Queda un día normal, ¿no? Como de trabajo. O si no abre sus puertas y y el empleador realiza él su función, bueno, ustedes no van a pagar, no van a percibir ningún monto, ¿no? Normalmente los empleadores a un empleado dejan, ¿sí? Pueden hacer una rotación, de dividir, ¿no? Cuántos feriados tenemos y si hay una determinada cantidad de trabajadores van rotando, ¿sí? Para que todos puedan percibir en algún momento un monto en caso doble. Después tenemos, bueno, los feriados que les he comentado y después tenemos las licencias. Aquí sabemos que son aquellas con goce de sueldo, donde ya está fijado, ¿no? Y establecido el tiempo que se va a comprobar con los estudios que se vayan presentando, ¿sí? Si son con goces de sueldo, no hay ningún tipo de problema, presentando y actualizando los estudios y la situación que presenta el trabajador. Esto es en el ámbito tal vez normal, puede ser educación, podemos mencionar ese ámbito. Después, supónganse que tenemos empresarial. Ahí tenemos las ART, que también nos acompañan en estas situaciones, ¿sí? Como en el caso de algún problema de salud, allí también, ¿no? Se cubre, se descubre o se conoce cuál fue la situación, ¿no? Por la que el trabajador solicitó esa licencia. Supónganse un accidente, ¿no? Donde ellos deben comprobar, tienen un equipo especializado, ¿no? Que se dedican, bueno, a poder analizar y evaluar estas situaciones. Con la ayuda de un auxiliar, un licenciado en seguridad e higiene, ¿sí? Que ellos son los que constatan y llevan toda la documentación, ¿sí? Después tenemos la parte no remunerativa, ¿sí? Acá son, más que todo, son beneficios sociales que se pueden otorgar ese ámbito, ¿sí? Asignaciones familiares que el trabajador debe presentar esa documentación y también se va a pagar un adicional y se hace un descuento en el caso de obra social que sea a nivel obligatorio, porque normalmente es impuesto una determinada obra social, ¿sí? Allí ya se dispone el trabajador, si desea, puede optar por una prepaga, pero tienen unos montos muy, muy elevados, ¿sí? Eso ya es decisión del trabajador. Después tenemos acá pasantías, ¿sí? Ustedes saben que en estos periodos no se pagan, ¿sí? Dependen, que nos sirven mucho para poder tener experiencia, ¿sí? O llegar a un acuerdo. Tal vez no se paga la totalidad,
¿sí? Como un empleado ya fijo, puede establecerse una mitad de, bueno, de su aporte. En el caso de las indemnizaciones habrá que comprobar, habrá que saber por qué razón se da esta indemnización, ¿sí? Hay con causa o sin causa, normalmente lo mencionan, es por reestructuración. Esa palabra siempre la van a escuchar, es cuando, bueno, la empresa dispone que necesita, ¿no?, despedir personal porque, bueno, no lo necesitan hasta ese momento. Hacer una nueva búsqueda de personal, ¿sí? Y así se trabaja cada 6 meses, era en su momento, hoy lo hacemos cada 9 y se hace una renovación de contratos. Tal vez no es favorable, ¿no? Para las personas que trabajan o que buscan tener una fuente laboral fija, ¿sí? Bueno, cuesta muchísimo, ¿no?, tener un trabajo fijo. Después tenemos incapacidades. Habrá que comprobarse, ¿no?, en el caso de algún accidente que yo les mencionaba recién, el tipo de incapacidad, si es temporal, si es permanente, ¿no? Si esa persona está en un periodo de tratamiento, ¿sí? La RT es la encargada de realizar bueno, estos ámbitos. Después, si es en el ámbito de educación, hay algunos organismos específicos donde el personal debe dirigirse, ¿sí? Bueno, presentando sus estudios, allí va a haber un equipo que va a evaluar si es verdad esa, esa enfermedad o tal vez ese proceso de tratamiento que debe realizar, ¿sí? No es tan sencillo, ¿sí? Después tienen acá la explicación que yo les mencioné hace un ratito, está explicado de manera tal vez sintética, ¿sí? Que es un sueldo básico, es ese aporte mínimo que se realiza al que nosotros les vamos a ir agregando determinados ítems a favor, ¿sí? Y después tenemos antigüedad, que recién se las he mencionado, que depende, ¿no?, el tiempo que el trabajador permanezca, que tenga ya, que sea fijo en ese caso. Los adicionales, bueno, esas recompensas que se realizan. Después tenemos acá el SAC, que les mencioné, ¿no? En el caso de los jubilados lo van a cobrar en junio, en cambio el personal activo en julio. Sí, seguro que nosotros vamos a estar iniciando este trabajo en junio para que se pueda percibir en julio en el caso del personal activo. Y se elige, ¿no?, el sueldo más elevado durante los semestres. Estas vacaciones que ya les conté, las horas extras también, los feriados también, ¿no? Y bueno, las licencias. Esto ya se los conté. Después tenemos los aportes o contribuciones. Acá serían aquellos donde hacemos una disminución, ¿sí? Donde los valores todavía los manejamos, hablamos de un 11% en el caso de las jubilaciones. Esta ley es muy conocida, ¿sí? La 19.032. Nosotros la mencionamos la ley PAMI, ¿sí? Para no mencionarle tal vez la numeración, decimos sí, la ley PAMI. Ya sabemos cuál es. Sabemos cuáles son los porcentajes al que nosotros tenemos que hacer una disminución, ¿sí? Ahora lo van a aprender a realizar. Hablamos también de las obras sociales. Fíjense, manejan el mismo porcentaje. Aquí, sí, a partir de acá va a empezar a variar en cada una de las reparticiones. Nosotros en el caso de los empleados de comercio hablamos de un 2%, ¿sí? Y en el caso que el trabajador pertenezca a esta federación que es muy conocida, FAESIC, ¿no?, que es la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios.
Ahí están amparados o cubiertos todos los trabajadores que están en este ámbito. Y después hablamos de una antigüedad del 1% por cada año, ¿sí? Eso hay que calcularlos. Esos valorcitos hasta ahora se mantienen, pueden variar seguro, ¿sí? Pero todavía no se han cambiado. Acá tenemos un ejemplo de cómo nosotros vamos a calcular la antigüedad, ¿sí? Es lo más fácil, lo más sencillo que podemos iniciar nuestro trabajo. Para esto tenemos tal vez muy sencillo, muy básico o muy bajito, ¿no? El sueldo básico que percibe este trabajador, pero lo importante es poder realizar los procedimientos, como siempre se los he mencionado. Para esto tenemos que conocer nosotros la fecha de ingreso, ¿sí? Que en este caso tenemos este trabajador que inició el 1 de febrero, sería, ¿no? El 2017. Acá va a variar el ejemplo, supongo que nos piden liquidar, en este caso 2025, en este caso nos piden 2020. No importa, ustedes van a manejar la misma metodología. ¿Qué debemos hacer? Vamos a tener estos dos datos que son muy, muy importantes. El sueldo, ¿no?, que percibe el trabajador, nosotros vamos a, en este caso, multiplicar por el 3%, ¿sí? Sería la fórmula. Pero me dicen, ¿y cómo hago yo para saber qué es ese 3%? Bueno, primer paso, hay que saber cuál es la antigüedad que tiene, cuántos años está trabajando con nosotros en esa empresa. Acá está claro, ¿sí? Nos piden liquidar 2020, 2017, ¿cuántos años son? ¿Sí? Son 3. A nosotros no nos interesan los años, esta palabrita la obviamos y la transformamos en porcentaje, ¿sí? Tal vez es muy sencillo, pero así hay que manejarlo. Luego, sí, ya podemos tener el sueldo básico. Vamos a multiplicarlo por el 3%, que sería por los años, no por la antigüedad. Y como es un porcentaje, ¿qué hacemos? ¿No? Tenemos que dividir en 100, como lo saben y lo hicimos en su momento. A partir de acá, nosotros sabemos cuántos son los días totales que corresponden a esos 3 años, ¿sí?, que nos interesan a nosotros para poder determinar cuál va a ser el sueldo, ¿no? Decimos el sueldo bruto que va a percibir este trabajador. Es como en cadenita, ¿sí? Vamos tomando datos hasta llegar a una resolución. Sabemos el sueldo básico, ¿sí? Que es aquel que no tiene ningún tipo de adicional todavía, ni premio, nada, nada. Ninguna reducción sería. Entonces nosotros tomamos ese sueldo, le vamos a agregar, le vamos a sumar esos días que ustedes han sacado, ¿sí? Lo sumamos, ¿sí? Eso es muy, muy sencillo de hacerlo y nosotros vamos a saber cuál es realmente, en este caso, el sueldo bruto que va a cobrar, ¿no?, este trabajador. Aquí lo pueden ver, fíjense, en este sería como una especie de su recibo. Vamos a simular que este es el recibo que percibe el trabajador. Los conceptos o los ítems que forman un recibo serían estos, ¿no? El sueldo básico, que si la persona no ha faltado, tiene los 30 días de presentismo, ¿verdad? Y hay que ver, hay que analizar las situaciones, ¿no? Si ha presentado tal vez un certificado médico o no, y ahí se va disminuyendo su presentismo. En este caso no lo tenemos, ¿no? Están los 20.000 que se perciben de básico. Hablábamos de la antigüedad, ¿no? Que eran los 3 años que corresponden a un 3%. Lo hemos sacado, ¿no? Que eran estos 600. Bien, ahí
llega el momento de sumar el sueldo bruto. Lo sumamos. Este es muy sencillo. 20.000 más los 600 que teníamos. A partir de este sueldo bruto, nosotros vamos a realizar todas las deducciones, ¿sí? Y poder determinar luego cuál va a ser el sueldo neto que va a percibir este trabajador. ¿Cómo hacemos? Es muy fácil. Fíjense, acá lo tienen con colores, que va a ser más sencillo de que ustedes lo practiquen. Tenemos, para calcular las jubilaciones, tomamos el sueldo, ¿no? Que ya tenemos que incluido, ¿no? No vamos a tomar en este caso el sueldo básico, no, no, no. Tomamos el sueldo bruto que percibe el trabajador o la trabajadora, depende. Vamos a multiplicar por los porcentajes que ya están fijados, ¿no? Que es por 11, y como es un porcentaje, dividimos en 100, ¿sí? Y sabemos cuánto corresponde en este caso por jubilación. Luego hacemos lo mismo, ¿sí? Con ley vamos a tomar siempre el sueldo bruto, ¿sí? Vamos a multiplicar, en este caso por el 3%, vamos a manejar lo mismo en obra social, ¿sí? Y dividen en 100. Y ustedes ya tienen los cálculos. Después nos queda analizar en el caso de FAESIC, sería, ¿sí? Aquí nos queda uno más que corresponde al sindicato, ¿sí? De empleados de comercio, que sería el 2%. Lo manejan igual, ¿sí? El sueldo bruto multiplicado por el 2% dividido en 100, ¿sí? Y sacamos, aquí lo ven, al valor. Nos queda a nosotros un factor más todavía, ¿no? Que es si está presente o no. Depende la repartición, ¿no? Ténganlo claro en ese caso. Nuevamente, ¿no? El sueldo bruto lo multiplicamos por el 0,5 que está fijado y está establecido. Si hay modificaciones, ustedes van a cambiar esos valores. Y luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos, dividimos luego en 100 y obtenemos los valores, ¿sí? Aquí ustedes lo pueden ver, ¿sí? Hasta acá es muy sencillo. ¿Qué hacemos? Se suman todos estos valores, ¿sí? Y llega el momento de tener que restar para poder saber cuánto es el monto que va a percibir este trabajador. A este valor de sueldo bruto, ustedes le van a restar todas las deducciones y vamos a poder obtener el sueldo neto, ¿sí? Acá fíjense, está por debajísimo de la línea de pobreza, ¿verdad? No importa, simplemente es que ustedes sepan el procedimiento. Luego, los valores siempre van a cambiar, ¿sí? Puede variar acá los porcentajes, ¿sí? Los procedimientos no van a variar, ¿sí? No van a variar, los manejamos igual. Y acá tienen, ¿no? El sueldo neto para que perciba el trabajador es de 16.583. Y ahí ya tenemos el primer paso. Esto es un caso óptimo, ¿no? Favorable, donde el trabajador no cometió ningún ausentismo, ¿sí? No tiene ninguna falta. Ahora sí, fíjense acá. Analizamos de este factor que da muchas veces dolores de cabeza, digo yo, ¿no? Porque tenemos que analizar muy, muy detalladamente cuál fue la razón. El área de recursos humanos tiene que solicitar, ¿sí? Los comprobantes de haber faltado, ¿sí? Ya sea por, tuvo que ir al médico, tuvo que hacerse un estudio, un laboratorio, ¿no? Se va a determinar, ¿no? Dependiendo el acontecimiento por lo que se produjo esa ausencia. Y acá es muy importante establecer esto que yo les coloco acá, ¿no? No puede haber incurrido en más de una ausencia en el mes,
¿sí? Es más, una, no hay ningún tipo de problema. Una segunda ya tiene que estar totalmente justificada, ¿sí? Aquí tienen, en este artículo, ¿no?, de la Ley de Contratos de Trabajo, establece dos párrafos que para nosotros nos interesa muchísimo por la información que contiene, ¿sí? En el primero nos va a explicar cómo nosotros vamos a calcular el presentismo. Fíjense, nos expresa que es la 12ª parte de la remuneración del mes. Esto de memoria, ¿sí? La 12ª parte de la remuneración. Después, en un segundo párrafo, nos va a mencionar cuál es la persona que es acreedora, en este caso ahí le borramos una R, de ese beneficio, ¿sí? Y después tenemos estos factores que es muy importante, donde nosotros no vamos a poder quitar, en este caso, el presentismo, porque ya están totalmente justificados, cada uno con sus respectivos comprobantes, ¿sí? Hay organismos que acompañan en estos casos, ¿sí? En caso de enfermedad, con los estudios, los análisis, dependerá, ¿no?, cuál será la enfermedad, laboratorios también. Los accidentes hay que comprobar dónde fue, ¿sí?, qué pasó, cuáles fueron las consecuencias, si ese tipo de accidente fue leve, si fue grave, muy grave, ¿sí? Si pueden tal vez transitar un periodo de fisioterapia, por decirles, si ese accidente le va a producir al trabajador una discapacidad, ¿no?, temporal o tal vez permanente. Aquí nos ayuda muchísimo las aseguradoras de riesgos de trabajo, y también tenemos otros organismos que es la Superintendencia, ¿no?, de Riesgos de Trabajo, ¿sí?, que acompañan al trabajador. También vamos a tener la presencia de los licenciados o los auxiliares en seguridad e higiene, ¿no?, que manejan este ámbito, no solo accidentes, ¿no?, sino la seguridad que deben tener los lugares, las instalaciones, y que se está cuidando a los trabajadores, ¿no?, al momento de realizar sus funciones, ¿sí? Ya sea en su actividad, como así también en el ámbito de la señalización de los sectores, el uso correcto, ¿no?, de su ropa, ¿no?, que es de trabajo, los EPP, que le llamamos nosotros, ¿no?, los equipos de protección personal. Esos bueno, los hacen cumplir, decimos, ¿no? Labran diferentes documentos donde pueden tal vez en algún momento la empresa tener alguna multa, alguna sanción, ¿no? O al mismo trabajador en ese caso, ¿no?, por haber incurrido en ese error tan grande que no es usar su ropa adecuada, ¿sí? Bueno, esto lo podemos profundizar mucho más en otro curso, ¿no?, que es de seguridad e higiene, para profundizar esta área. Después las vacaciones. Estas ustedes recuerden que las vacaciones ya están fijadas, ¿no?, de acuerdo a la antigüedad, son con goces de sueldo, ya están fijadas, no hay ningún tipo de problema. Por eso decimos que no se computan. Y las licencias, bueno, depende, ¿sí? Depende por qué se va a tomar este periodo, ¿no?, para restablecer su salud, que puede ser física, como así también psicológica, ¿no?, para cuidar la salud mental de los trabajadores. Dependerá, ¿sí? Acá hay, al momento de analizar y poder obtener el presentismo, hay muchísimos casos, ¿sí? Y de acuerdo a la situación que se presente, nosotros vamos a ir quitando el presentismo o tal vez no, ¿sí?
Fíjense cuáles serían los casos. Si el trabajador falta injustificadamente, ¿sí? Acá no tenemos nosotros una razón, ¿verdad? Está injustificado, no sabemos por qué. Tal vez tuvo que realizarse un estudio o no pudo llegar al trabajo, o tal vez tuvo conflictos, tal vez familiares. Desconocemos las razones, ¿no? Sí se debe calcular el presentismo, ¿sí? Porque no hay un comprobante. Miren en este caso, ¿no? Que tenemos, si falta 2 veces, ¿sí? Yo dije recién, bueno, está permitido que pueda, bueno, faltar, ¿sí? Pero una de esas ausencias debe estar totalmente justificada, ¿sí? Él debe presentar, no sé, un certificado médico, la razón por la que no pudo presentarse a trabajar, ¿sí? Y fíjense, en este caso no va a perder el presentismo. Nosotros se lo vamos a seguir calculando, pero vamos a dejar constancia de ese certificado, ¿no? Que va a avalar la ausencia. Miren en este caso, si tiene 4 ausencias justificadas, todas justificadas, ¿sí? Bueno, 4 ausencias, me dirán ustedes, qué mucho, ¿cómo hacemos en este caso? Bueno, hay que tener presente cuál sería, ¿sí? La razón por la que el trabajador no puede presentarse y las justificaciones, ¿sí? En este caso se analiza, ¿sí? Se toma en cuenta tal vez salud, que esté transitando algún problema, ¿no? Y no va a perder el presentismo porque él va a seguir presentando todos los comprobantes. En el caso que no se presente, por supuesto que pierde ese presentismo, ¿sí? Y a partir de aquí hay muchísimas maneras de calcularlo, ¿sí? Esta es la formulita básica, ¿sí? Que nosotros vamos a tomar el sueldo básico, tenemos que conocer cuál es la antigüedad, ¿no? Que tiene el trabajador en porcentaje, no en años, y vamos a dividirlo en 12. ¿Se acuerdan que nos decía el artículo 40? Estaba muy, muy claro. La 12ª parte, ¿sí? Del sueldo. Bueno, acá está. Lo vamos a dividir no en 100, lo dividimos en 12, ¿sí? Recuérdenlo, tal vez se puedan confundir en el caso de antigüedad. No es lo mismo, ¿sí? Esto estamos hablando de presentismo. Aquí, para realizar la práctica, ¿sí? Tomamos en cuenta eh, las faltas, ¿no? que tiene el trabajador, ¿sí? Decimos, si no incurrió, no hay ningún tipo de problema, realizamos nuestro trabajo como fue en el primer caso, ¿sí? Donde no hay ningún problema, lo calculamos, obtenemos cuánto es lo que debemos, bueno, pagar, ¿no? Al trabajador, y él no va a tener ningún tipo de descuentos. El procedimiento es el mismo que vimos hace un ratito, ¿no? Vamos a tener el periodo que nos solicitan, que debemos nosotros liquidar, y vamos a tener muy claro cuándo el trabajador ingresó, ¿sí? Bueno, hacemos lo mismo, hacemos una resta, o tal vez lo sacamos ya rápido del 20 al 15, son 5 años. Para nosotros 5 años no, nos interesa el 5%, ¿sí? Varía en este caso no el valor, sino el símbolo. ¿Cómo hacemos? Igual que hace un ratito, ¿no? Vamos a calcular la antigüedad, que es el sueldo, en este caso básico, que recibe este trabajador, lo vamos a multiplicar por la antigüedad, sería por el 5%, y lo vamos a dividir en 100, porque es un porcentaje, ¿sí? Bueno, ustedes obtienen ese valor y después vamos a calcular el presentismo, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el sueldo básico,
que ya lo tenía, ¿sí? Vamos a sumarle sí o sí el valor de la antigüedad, valor, valor, ¿no? No el tiempo, valor que nosotros hemos obtenido, ¿sí? Esto es, normalmente nos equivocamos, no colocamos el porcentaje, colocamos el total de que nosotros obtuvimos hace un ratito, el valor de la antigüedad. Y luego tenemos acá que dividir en 12, decía la fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan? En 12, ¿sí? Bueno, acá lo podemos calcular sin ningún tipo de problema. Hacemos el cambio, ¿sí? Sueldo básico, ustedes lo tienen 30.000, le vamos a sumar, en este caso, los 1.500, tal vez es muy poquito, no importa, lo dividimos en 12 y ya está, ¿sí? Y obtenemos, en este caso, el valor del presentismo, ¿sí? Y acá pueden ver ustedes, la liquidación sería el recibo con todos los ítems. Hace un rato fíjense que teníamos sueldo básico, los 30 días, tenemos la antigüedad que ustedes la han obtenido, que es de 5 años, 5%. El presentismo, esto es un valor, ¿no?, convencional que está fijado para el presentismo. Está el valor que obtuvimos, fíjense, es el mismo, ¿sí? Bueno, ¿ahora qué hacemos? Debemos sumar todos estos factores. ¿Para qué? Para que podamos obtener el sueldo bruto. Una vez que nosotros obtenemos el sueldo bruto, hacemos las deducciones, como lo hicieron hace un ratito, ¿sí? Van a tomar ese valor, que aquí lo tienen, ¿sí? Y van a ir haciendo por 11, por 3, por 3, por 2, y en el caso que lo tengan, ¿no? El 0,5, ¿sí? Eso varía, ¿sí? No siempre puede ser igual. Y después, ustedes ya tienen el momento de poder, acá tienen todos los valores, ¿sí?, que obtuvieron de estos porcentajes, van a sumarlos, seguro, para luego restarle al sueldo bruto, le van a sumar el valor total de las deducciones y van a obtener el sueldo neto, ¿sí? Acá lo mismo tienen la explicación, cómo se hace, ¿no? El sueldo neto, ¿cómo se obtiene? Sueldo bruto, menos todos los descuentos totales que ustedes han realizado, y tenemos que restar, y ya está. Este es un caso tal vez óptimo porque no incurrió en ninguna inasistencia, ¿sí? Bueno, no es el caso de todos los trabajadores, ¿no? Porque, bueno, pueden estar enfermos, no son una máquina, ¿no? Somos seres humanos y nos podemos enfermar, nos podemos equivocar muchas veces, ¿sí? Pero en este caso hay que presentar las justificaciones, ¿sí? Desde el área de recursos humanos, que es otro departamento que trabaja con nosotros de manera conjunta, vamos a tener que solicitar esos comprobantes. Y ustedes van a hacer este cálculo. Fíjense aquí, tenemos esta persona, esta trabajadora, que sí tiene un sueldo muy bajito, ¿sí? Sabemos la fecha de ingreso, nos están solicitando en ese momento, ¿no?, el sueldo, el mes, día, mes y año a liquidar, ¿no? Pero hay un problema, fíjense, las inasistencias injustificadas. ¿Qué pasó acá? Esta trabajadora no fue o no tomó la actitud que corresponde y que siempre el área de recursos humanos menciona, ¿sí? Se debe justificar los ausentes. Bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros? Hay un problema aquí, porque nosotros tenemos que conocer exactamente cuáles son
la antigüedad que está teniendo. Fíjense, ella ingresó el 20 de septiembre del 17 y a nosotros nos están pidiendo liquidar el 3, ¿no?, del 8 del 20, ¿sí? Bueno, acá yo les puse este cuadrito para que podamos analizar cuántos son los años que esta trabajadora está con nosotros, ¿sí? 2017, 2018, 2019, 2020, ¿sí? Y allí nosotros vamos a poder determinar cuál es, en el caso, su antigüedad. Pero acá surge un problema más grande, digo yo. Esto es fácil, ¿sí? ¿Cuál sería el problema? Tenemos que analizar el valor de cada inasistencia, ¿sí? A ver, no sé si lo están pudiendo ver, porque veo que no me está dejando. Ah, no, sí, no tienen ningún problema. Bien, espero que sí, porque por allí no deja, no responde, ¿sí? A ver, no, no es este caso. ¿Qué hacemos nosotros acá? Vamos a tomar el valor de una inasistencia, ¿no? Para luego multiplicar por la segunda inasistencia. ¿Cómo se hace la fórmula? Ya varió. Fíjense que va a variar con las que veníamos manejando hace un ratito. Tenemos el sueldo básico, sigue igual, que ustedes ya lo tenían acá, que era de 25.000, estaba fijado. En ese caso es lo único que vamos a tener muy, muy claro. Nosotros vamos a tener que tomar en este caso los 30 días, sí, es normal que lo debemos realizar, porque después vamos a tener en cuenta cuál es el valor que vamos a multiplicar por los días que la persona no fue a trabajar, ¿sí? Acá, ¿qué hacemos? Sueldo básico, tenemos que dividir en este caso en 100 y luego hacemos una división en los 30 días que tenga el mes. A partir de allí, nosotros tenemos el valor de una inasistencia, ¿sí? A esto lo tenemos que multiplicar porque ella incurrió en 2, ¿sí? Bueno, ustedes van a obtener el valor, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿sí? De las 2 inasistencias. Fíjense cómo cambia. En este caso, en nuestro recibo. Tenemos igual el sueldo básico, ¿sí?, de 25.000, la antigüedad que era de los 2 años, allí ya se ha comprobado, sabemos, porque puede darse esas situaciones donde no está muy, muy claro. Este valor, ¿sí?, lo manejamos nosotros, también es una especie de convencional, como les mencioné hace un ratito. Aquí, fíjense que tenemos que considerar una disminución, fíjense, menos el 2% por las inasistencias que esta persona no cumplió con lo establecido, ¿sí? Y nosotros acá ya hicimos el valor por hora, ¿sí? Acá tenemos el valor por un día y acá el valor por los 2 días, ¿sí? Por eso colocamos que es menos 2%, ¿sí? Si fuese una, colocamos menos 1%, pero ella tiene 2 días, ¿sí? Por eso queda este valor. Luego ya manejamos igual, ¿no? ¿Qué hacemos? Sumamos todos los valores, obtenemos el sueldo bruto. A partir del sueldo bruto, ¿qué se hace? Se realizan las deducciones. Ustedes van a multiplicar el valor del sueldo bruto por 11, lo van a dividir en 100, el valor del sueldo bruto en 3, en este caso 2 veces, ley, obra social, y luego el valor bruto por sindicato de empleados de comercio o
la organización a la que presenten, y en este caso también, en FAISIC, si ellos forman parte o no. A partir de allí, ¿qué hacíamos? Teníamos los valores, ¿verdad? Y restábamos el sueldo bruto, le vamos a restar todas las deducciones y obtenemos, en este caso, cuál va a ser el sueldo neto que va a percibir esta trabajadora, ¿sí? Pero a ella sí tuvimos que aplicarle, bueno, las ausencias, le quitamos el presentismo, ¿sí? Porque, bueno, no cumplió con lo fijado. Después va a ir variando, fíjense aquí, nosotros tenemos el valor de una hora, ¿no? Este está aclarado lo que yo les conté recién, cómo lo manejamos. Acá tenemos el sueldo, que es sueldo básico. Esto correspondería a una inasistencia, ¿verdad? Pero nuestra trabajadora tuvo 2 días. Acá tienen el valor, ¿sí? Y luego ya manejan normalmente como se los expliqué recién, ¿sí? Acá tienen los datos auxiliares, les llamo yo, que serían las deducciones. Y así va a ir variando, en este caso, fíjense, óptimo, porque esta trabajadora no tiene, ¿no? Tal vez fue muy precavida en las inasistencias, las justificó con algún certificado o algún comprobante que pueda avalar esa ausencia. Lo manejamos como en el primer caso, no hay ningún tipo de problema, solo es el hecho de conocer cuál es la situación, ¿sí? Y después, acá lo manejamos igual, ¿no? Acá están todos los datos auxiliares, las deducciones, ¿no? Como se los he comentado hace un ratito. Acá, fíjense que nosotros hablamos, en este caso, cuando están esas ausencias, no podemos decir un sueldo básico sin desglosar. Tenemos que desglosar para poder saber realmente cuánto es lo que va a percibir, ¿sí? Ese sueldo sin desglosar sería realizándole la disminución, ¿sí? Si esta persona, fíjense, al calcular la antigüedad lo hicimos, ya está establecido. Pero en ese primer caso, nosotros debemos desglosar para poder obtener cuál es el sueldo realmente que tiene, y de ahí vamos a restarle las inasistencias o las ausencias. ¿Cuál sería en este caso? Fíjense, si tenemos que la trabajadora, su sueldo, vamos a ir acá, su sueldo era 40, sin desglosar, sin hacer una separación, ¿no? Tenemos ese cálculo. Le vamos a restar los 2 días, porque ella tiene esos 2 días que están justificados. Ese le llamamos nosotros un sueldo básico desglosado, ¿sí? Acá tienen el cálculo. Están los 40.000, están los valores que corresponden a los 2 días, que recién los hicimos, y este es el monto total de su sueldo básico desglosado. A partir de allí, nosotros vamos a poder calcular, bueno, la antigüedad y poder obtener todos los demás cálculos, ¿sí? Aquí fíjense qué pasa. Hablamos de un sueldo básico desglosado, le vamos a tener que sumar esas inasistencias porque ella presentó ese certificado. Vamos a multiplicar por los años que la persona trabaja con nosotros y lo vamos a dividir en 100, ¿sí? Acá la fórmula varía un poquito, ¿sí? Esto sucede en el caso que la trabajadora haya justificado sus inasistencias. Y después lo manejamos sin ningún tipo de problema, ¿no?
calculamos su presentismo y hacemos las deducciones y luego sabemos cuál es el sueldo neto que va a percibir, ¿sí? Y después tenemos esta otra opción donde sí tenemos que desglosar, porque tenemos una inasistencia que está justificada y la otra que está injustificada, ¿sí? Ahí es la opción que decíamos, es lo justo, así tiene que ser. Así, si nosotros faltamos, sabemos que tenemos que sí o sí justificar esos días, ¿sí? Para no perder, en este caso, el presentismo. Y lo manejamos de la misma manera, ¿sí? Que ya lo veníamos viendo. Sí manejamos el sueldo básico, manejamos la antigüedad. Tenemos en este caso los mismos valores, ¿sí? Porque se maneja de la misma manera, si ustedes lo pueden ver acá. Y sumamos y luego hacemos las deducciones. Vamos multiplicando por cada uno de los valores y vamos a dividir siempre en 100. Una vez que obtienen ustedes estos valores, restan, ¿sí?, el sueldo bruto, le van a restar todas las deducciones, el valor total, y obtienen cuál es el sueldo que va a percibir. Sería el sueldo neto, ¿sí? Eso es en el caso de presentismo, ¿sí? Acá está la explicación que yo se las hice recién, está explicado, ¿no?, por partes, y ahí tienen los valores. Después hablamos de las horas extras, ¿sí? Que yo se las conté hace un ratito, ¿no? Hablábamos del 50 y hablamos del 100%. Pero es importante que se sepa cuáles corresponden a una jornada normal de trabajo que está fijada en 8 horas. Dependerá cuál será la modalidad que se tenga en ese ámbito. ¿Cuánto corresponde? Fíjense, las 8 horas semanales, nosotros vamos a manejar también, si quieren, en mencionar que 8 horas corresponde a 48 horas semanales, ¿sí? Estas horas de trabajo. Esto es muy importante, que se hace una reducción porque hablamos de una jornada insalubre, por estar expuestos tal vez a sustancias tóxicas o a bacterias, ¿no?, que no pueden permanecer tanto tiempo. Entonces se hace una reducción. Hablamos de esta jornada insalubre de 6 a 30, son 6 horas, pero nosotros hablamos de horas semanales, equivale a 36. Esto es importante, ¿no? Las jornadas nocturnas. Hay una reducción en algunos ámbitos de 7 horas, porque una hora normal corresponde a 8, ¿no? Pero acá decimos que sí tiene que ser una pequeña disminución. En este caso, si se aumenta, ya estamos hablando de una hora extra que el empleador debe pagar al empleado. Miren acá, esto es importante. No se puede exceder de este tiempo. Más de esas horas ya, bueno, se está hablando tal vez muy rústicamente, ¿no? Se está explotando al trabajador, ¿sí? Y esto es lo que no debemos permitir. Se puede extender en media horita, pero ya hablamos de esas 9 horas y hay que pagarle sí o sí ese periodo que el trabajador ha utilizado por ese momento, ¿sí? Esto también ténganlo muy claro. Y también aquí es importante en este artículo, ¿no?, de la ley de contratos de trabajo, ¿sí? Va a establecer lo que yo les conté de las horas extras, los horarios, ¿sí? Fíjense, de lunes a viernes, nosotros hablábamos de horarios normales al 50, también incluimos el día sábado, si es que hay ámbitos que trabajen hasta este día, ¿sí?
se pagan al 50% hasta las 13. Se puede extender 13:30, pero esa media hora se la debe pagar. Sábado, después de las 13 horas, 100%, ¿sí? Ya está. 13:30, después, ¿no? 14, ya sí o sí, hablamos de horas al 100%. Igual que los domingos, igual que los días feriados nacionales o los provinciales establecidos por el empleador. Dependerá la modalidad que vayan a tomar ellos, ¿sí? Nacionales al 100% se paga el doble. Después tienen acá cómo calcular las horas extras. Eh, a ver, les doy la primer parte, si no, no voy a llegar cómo hacerlo, ¿sí? Es muy sencillo. Nosotros tenemos que conocer, en este caso, que el presentismo del trabajador sea el óptimo y lo vamos a calcular. Como ustedes ya lo hicieron, lo sabíamos en el procedimiento anterior. Bueno, acá en este caso ya lo tenemos el sueldo básico, conocemos la antigüedad, sabemos el valor del presentismo. Miren acá, el promedio de las horas que se puede tener al mes son 200 horas, no más, sino así ya hay una explotación. La antigüedad la saben calcular, el sueldo básico con el porcentaje que corresponde a los 2 años, lo tenían que dividir en 100. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Ya está. Tienen acá ustedes el valor, ¿sí? Pero aquí hay un caso donde nosotros sí o sí tenemos que tener el sueldo básico, que sabemos que es de 18.000, le vamos a sumar el presentismo y a esto le vamos a tener que dividir, ¿sí? En este factor, en el promedio, ¿sí? De las horas que corresponden, que es las 200 horas, ¿sí? Y después puede darse una situación como la que presentan aquí, donde es irregular, ¿sí? Hay días donde el trabajador se excede, fíjense, acá tenemos 9 horas, acá tenemos 8, acá tenemos 10 horas, ¿no? Eso se tiene que abonar. Acá fíjense, los días sábados hay una totalidad de disminución, pero una semana del mes sí se hace un exceso de horas, ¿sí? Y estas ustedes van a tener que sumar todas las horas y van a poder realizar si las horas corresponden al 50% o si corresponden al 100%, ¿sí? Aquí hay una pequeña explicación, fíjense, en la semana realizó una sola hora al 50%, ¿sí? Ahí lo tienen. En la segunda semana, una hora al 50%, acá, fíjense, están al 50%, pero se excedió, en este caso 9, que no había ningún problema, ¿sí? Después tenemos en la tercera, fíjense, tenemos acá hay una hora de más y acá tenemos las horas extras, ¿sí? Se excede. Y en la cuarta semana, fíjense que vuelve a excederse, ¿sí? Hay 10 horas. Esta se pagó. Lo normal es que haga este turno, pero se percibe o se va, el trabajador, el empleador le va a pagar esa pequeña fracción de tiempo que ha quedado. Por eso hablamos de 9 horas, ¿sí? Y después hacemos la liquidación normal, como lo sabemos manejar, sí conociendo cuáles son las horas al 50, cuáles son las horas al 100%, ¿sí? Sabemos, normalmente al 50 son más, al 100% son menos, ¿no? Porque al empleador no le conviene que hagan más horas
al 100%. Y luego se maneja la misma metodología. Sumamos todo y obtenemos el sueldo bruto. A partir del sueldo bruto, ustedes van a ir haciendo las deducciones y obtienen el sueldo neto, ¿sí? Y no hay ninguna otra ciencia. Acá está el procedimiento, ¿sí? Cómo lo deben realizar. A nosotros nos queda ver los feriados, ¿sí? Los feriados y las quincenas. En ese caso, en el caso de los feriados en sí, es al 100% y las quincenas dependen de los valores que establezcan los empleadores, ¿sí? Y el sueldo anual complementario, como les dije, se eligen en cada semestre cuál es el sueldo que percibe eh, con más monto y nosotros realizamos las operaciones. Aquí, ay, me tengo que ir porque ya llegué recontra tarde, ¿sí? Voy a tratar de grabar un pequeño videíto, ¿sí? Y se los paso al grupo explicando, en el caso de los feriados, ¿sí? Cómo se hace. Así ustedes lo pueden ver, ¿sí? Y terminamos, ¿sí? Y el día sábado, que fijamos, día sábado a las 9 de la mañana, sí, les dejo el cuestionario de liquidación, pero teórico, nada práctico. Ni tampoco en el final va a haber nada práctico de liquidaciones, nada, ¿no? No, quédense tranquilas, todo es teórico, ¿sí? La práctica la pueden repasar ustedes a través de, bueno, de los documentos, ¿sí? Estamos porque me tengo que ir, si no, se me van a enojar el otro grupo, aunque saben ellos. Yo les pedí que me tengan paciencia, ¿sí? ¿Qué dicen? A ver, yo les grabo ese video, cómo trabajar en el caso de los feriados y en el caso de quincenas y aguinaldo, que nos quedan tres ítems nada más para conocer. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, ¿Sí? Bueno, sí, disculpen que no podamos hacerlo por el tiempo. A mí me hubiera gustado que julio no empiece todavía, la verdad, pero bueno, yo no pongo los horarios, nada, no, debo responder a lo establecido, ¿sí? Les va a pasar a ustedes en algún momento, estoy segura. Y me tengo que fijar de Lucila para decirles cuál es el cuestionario que falta. Me comunico con vos y fijamos, ¿no? La fecha para que lo rindas. Y el sábado rinden sí, todos el cuestionario. ¿Estamos? sí, ¿Sí? sí, Bueno, me voy. sí. ¿Sí? Chao. Y nos vemos el otro martes, pero ya no tenemos clase, ¿no? Ustedes rinden y esperamos las notas, ¿sí? Bien, O sea que sí, hoy es nuestra última, bueno, que nos vemos de hombre, manera, bueno, así, con virtual. clase, ¿sí? Bueno, un gusto, ¿no? Haber compartido con ustedes este tiempo que les sea útil, el que nosotros hemos visto durante estos 6 meses. Hay actualizaciones, ¿no? En los nuevos cursos hay actualizaciones. Hemos incorporado y vimos la necesidad, ¿no? De realizarlo, así que si quieren formar parte en algún momento, pueden hacerlo, están bienvenidos y les deseo Bueno, mucha suerte. Sí, les deseo mucha suerte igualmente. para el momento. Sí, ay, a ver qué me dice Fernanda, a ver, ay, me van a hacer que me reten. En mi calle está la última clase, no está la última clase, ay, eso tendría que ver la oficina del alumno. Voy a pedirme a ver qué pasó, también voy a comentar con María Victoria, que ella es la que carga las clases, yo, vieron, no tengo nada que ver, yo cargo campus y estoy con ustedes, Sí. ¿sí? Cada uno con sus Paso funciones, trabajo. ¿sí? Claro, así es.
¿sí? Cada una está repartida, las funciones. Me voy a fijar, che, ¿cuál será que? Pero si no, que ella se fije en el sistema, ¿qué pasó? Me voy, hoy me voy. Chao, chao. Yo les voy a echar la culpa a ustedes, ¿no? Ustedes son las culpables de que yo llegué tarde. Bueno, nos vemos, ¿no? Y que tengan mucha suerte. Nos vemos, que estén muy bien. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos.